Buenos días, queridos alumnos de este grupo. El día de hoy vamos a trabajar sobre los derechos humanos, ¿no? Somos 12 los participantes. Están Arley Trujillo, ¿no? Y espero su participación de todos ustedes con respecto a este tema. A ver, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, ¿y para qué? Sí, profesora. ¿Qué son los derechos humanos para ti, hijo? Son lo primordial y lo que todo ser vivo tiene que tener. Ya, muy bien. Otra participación, a ver, que nos pueda dar su parecer en lo que piensa con respecto a los derechos humanos.
A ver, en todo caso les planteo una pregunta, a ver, para poder sacar los conceptos que necesitamos. ¿Es posible una jerarquía de derechos humanos? ¿Es posible una jerarquía de derechos humanos? O sea, que uno esté por encima de otro, jerarquía, más importantes, secundarias. ¿Es posible? Es posible. Claro, ¿por qué? Porque todos los derechos no tienen, en estos momentos, por ejemplo, todos los derechos no tienen quedan relegados al problema de la salud, ¿no? ¿Qué opinan? A ver. A ver, para empezar con nuestro... En estos momentos puede existir un conflicto entre derechos humanos y las decisiones que han establecido nuestras autoridades. Sí. ¿No? Existe un conflicto. ¿Por qué existe ese conflicto? A ver. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puede existir un conflicto entre los derechos humanos y las decisiones que en estos momentos nuestras autoridades han decretado, como el estado de emergencia? Sí. Tú has dicho que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da, qué es lo que te da a pensar de esa manera? Estamos en un estado de emergencia y ahorita los derechos están prácticamente, ¿cómo se puede? Restringidos por la pandemia que estábamos sufriendo ahorita. Ya, claro, como un derecho está siendo priorizado sobre otro, ¿no? ¿Qué derechos están siendo priorizados y sobre qué otros derechos? A ver. ¿Quién tiene mayor jerarquía en estos momentos? ¿Quién es el que tiene, cuál de nuestros derechos tiene una mayor jerarquía? Por favor, el que participa, diga su nombre para que pueda yo evaluar su participación. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿puede existir un conflicto entre derechos humanos y las decisiones que han tomado nuestras autoridades como parte de este estado de emergencia? ¿Quién desea participar? O chatear de repente para poder saber sus opiniones. Ya, muy bien. Arlet Trujillo está participando. Nos dice, sí, es más, ya existen estos conflictos, ¿no? De la salud ante la libertad. De la salud a la libertad.
Nos dice Jovan Pinedo. Jean-Pierre nos está diciendo que eso lo encontró en Wikipedia. La salud ante la libertad, ¿no? Muy bien, ¿qué opinan? A ver, necesito la participación de ustedes, jóvenes. Necesito la participación. Que estos conflictos ya están presentándose. El conflicto de la salud ante la libertad. ¿Piensas de esa manera también? Perdón, ¿cuál es su pregunta? ¿Puede existir un conflicto entre los derechos humanos y las decisiones establecidas por nuestras autoridades en este estado de emergencia? Sí, sí pueden. Sí, pues, ya. Debido a que su compañero Jovan Pinedo dice de la salud ante la libertad. ¿Compartes esa opinión? A ver, necesito participación. A ver, vamos entonces profundizándonos en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son principios que se tornan en normas en los países que han recibido y aceptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que constituyen la mayor parte del mundo. Son principios en la mayor parte del mundo, dice, aceptado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que constituyen la mayor parte del mundo. Hoy consideramos a estos derechos como fundamentales, inalienables y universales, ¿no? Inalienables, que no se pueden transferir y que son universales. Constituyen el ideal moral más alto que tenemos las personas, que está por encima de la cultura y la sociedad de las que provengamos. Además, prevalecen y son anteriores a todo sistema legal, el Estado de Derecho e incluso Constitución. Esto es así porque los derechos nos corresponden por el mero hecho de ser personas. Porque en tanto que poseamos ideas, sentimientos propios y libertad para actuar conforme a ellos, somos dueños de una individualidad valiosa por sí misma y digna de ser protegida y respetada.
¿no? Son principios que la mayoría de la mayoría que componemos el mundo hemos aceptado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, los derechos humanos comprenden derechos civiles y políticos. Civiles como el derecho a la integridad física y mental, la identidad de género o la libertad de pensamiento y credo. Y políticos como el derecho al voto y a postular a un cargo público. Asimismo, hay derechos humanos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a estándares adecuados de vida y a beneficiarnos de la ciencia y la cultura. Todas las instituciones de todas las naciones están en la obligación de garantizar y hacer valer estos derechos en su jurisdicción, y toda persona está en la obligación de respetarlos. Vemos entonces que incluso nuestra soberanía tiene límites, constituidos por un interés general que va más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Con esta enfermedad del COVID-19, nuestros derechos están saliendo de los límites, ¿no? De nuestros límites. No solamente son peruanos, sino son límites que pasan todas las fronteras de todos los países, ¿no? Porque es un problema a nivel mundial. ¿Algún comentario por ahí? A ver. No me están chateando tampoco. Abran sus micrófonos. Jean-Pierre Bustamante, su manito arriba. Aunque las ideas sobre el valor y la dignidad de las personas tienen varios siglos de antigüedad, no hubo un reconocimiento explícito de los estados nacionales sobre el compromiso en su defensa de un listado oficial de derechos concretos hasta que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, todavía hay estados en que no garantizan numerosos derechos, e incluso hay sociedades en las que varios derechos básicos no se aceptan, como por ejemplo el de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es la igualdad de género. No son aceptados en países de Asia, por ejemplo. Hay países que no aceptan todavía esos derechos de la igualdad entre los varones y las mujeres, ¿no? Acá en el Perú ya somos iguales ante todo. Hay igualdad de género ya, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la jubilación de las personas ya está tanto para hombres y para mujeres, como el derecho a la jubilación lo obtenemos a partir de los 65 años, ¿no? A ver, continuamos. En la mano derecha nos muestra los derechos humanos y su historia. En Arabia, dice Jovan Pinedo, ¿no? Todavía las mujeres estamos siendo restringidas. Nuestros derechos no están
son iguales a los de los varones, no hay igualdad de género. Muy bien, entonces, los derechos humanos y su historia. Las ideas sobre derechos compartidos en igual medida por todos los seres humanos son muy antiguos y se encuentran en la historia de las culturas, muy diferentes. Es posible encontrar precedentes, cosas más antiguas, en civilizaciones tan antiguas como la egipcia y la persa, ¿no? Recordemos ahí la cultura egipcia, cuando los derechos humanos se restringían para los que en esos momentos estaban compartiendo con ellos el espacio, ¿no? Como es los hebreos. Los hebreos no estaban subyugados, los derechos humanos por ahí empiezan, ¿no? Con la persa. La actual forma relacionada con el estatus jurídico de la ciudadanía y con su condición inalienable aparece por primera vez en el siglo XVIII, con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Francia mantuvieron desigualdades sociales importantes y no abolieron definitivamente la esclavitud hasta el siglo siguiente. ¿No? Entonces, muy bien. Entonces, continuamos la corporación multinacionales y los derechos humanos, ¿no? Las corporaciones multinacionales pueden llegar a tener ingresos económicos mayores que los de los estados pequeños. En consecuencia, su poder para lograr su objetivo puede superar el de muchos estados hasta el punto de rivalizar con su soberanía. Continuamos entonces, les voy a mostrar un... A ver, ¿qué faculta al Estado intervenir y crear leyes que atentan contra nuestros derechos? ¿Mm? ¿Qué atenta contra
¿Qué faculta al Estado a intervenir en nuestros derechos? ¿Qué le faculta al Estado? Intervenir sobre nuestros derechos. A ver, participen, participen. ¿Qué faculta al Estado intervenir sobre nuestros derechos? ¿Puede repetir? ¿Qué le faculta al Estado intervenir sobre nuestros derechos? ¿Qué le faculta al Estado intervenir sobre nuestros derechos? ¿Qué le faculta al Estado intervenir sobre nuestros derechos? ¿La pandemia? La pandemia le faculta, ¿no? O sea, el estado de emergencia desencadenado en todo el mundo es lo que le faculta al Estado en intervenir, en restringir algunos derechos, ¿no? Poner al derecho que está siendo agredido por encima de los demás derechos, dándole una jerarquía, ¿no? En estos momentos la más alta jerarquía la tiene el derecho a la salud, que es el que está combatiendo a la pandemia. Muy bien, ¿otra intervención? A ver, en estos momentos existen derechos que están siendo en lo político, están entrando en un conflicto, ¿no? En el tema político. Hay dos poderes del Estado están entrando en conflicto en estos momentos sobre los derechos humanos. ¿Me pueden comentar algo? Se está viendo que existe un conflicto en el poder ejecutivo contra el poder legislativo. ¿Cuál es el conflicto que se ha suscitado? Ramírez. Se ve que no se están informando, no miran los noticieros. A ver. ¿Son necesarias las decisiones tomadas por las autoridades que afectan nuestros derechos humanos? ¿Son necesarias las decisiones tomadas por las autoridades
que están afectando nuestros derechos humanos? Sí, ¿Por qué? A ver, coméntanos. es necesario porque así prevenimos que se propague el virus. Ya, porque están evitando que se propague el virus, ¿no? Y ya. ¿Qué más? ¿Qué otra decisión está tomando el Poder Ejecutivo y las autoridades para que están afectando nuestros derechos humanos? ¿Algunas de las decisiones tomadas por las autoridades afectan los derechos humanos? Me han dicho que sí. Ujú. ¿Qué decisiones son esas que afectan los derechos humanos? No me están chateando tampoco, estoy observando. Compartan, por favor, sus opiniones. Si no, no voy a poderlos grabar acá. David Ipanaqué, Arley Trujillo. Jean-Pierre Bustamante, Harumi, Sí, profesora. ¿y quién es Bustamante? Sí, Con Bustamante, Jean-Pierre Bustamante. A ver, Jean-Pierre Bustamante, ¿consideras que alguna de las decisiones tomadas por las autoridades afectan los derechos humanos? sí, claro. ¿De qué manera? A ver, coméntanos. A ver, ¿qué decisiones ha tomado las autoridades para que esta enfermedad no nos afecte? ¿Qué decisiones? A ver. Las de salir unos 3 días nomás. Ya, salir 3 días nada más. ¿Qué más? ¿Mm? Los demás están escuchando. Quiero la opinión de todos. Yamile. A ver. Están chateando. Ya, muy bien. Acá, Jovan Pinedo me dice salir con mascarilla, de no aglomerarnos. Torre Harún me dice no aglomerarnos. Jovan Pinedo dice a salir de compra solamente a comprar lo necesario, ¿no? Vuelve Harumi.
Salir uno por familia. Muy bien, son todas las restricciones que nos han mandado nuestras autoridades, ¿no? ¿Y qué derechos se está vulnerando? Lavarse las manos. ¿Qué derechos se están vulnerando? Nuestra libertad. Nuestra libertad, ¿no? Nuestras libertades. ¿Libertades a qué? Ir a hacer las compras, Libre tránsito, ya. libre tránsito, a hacer unos también, como ir al banco, Ya, también libre tránsito. este, Ujú. Alimentarse, claro. También, muy bien, yoga. Nos está vulnerando nuestro derecho a la a la buena alimentación, ¿no? Porque estamos consumiendo lo que encontramos nada más, no podemos estar variando. Uh-huh. ¿Algo más? a nuestra salud. A nuestra salud, ¿no? Entonces, están afectando nuestros derechos humanos a la educación también, ¿no? Porque no es igual el trabajo virtual con el trabajo que se hace en aula. El trabajo que se hace en aula es más enriquecedor, porque se trabaja en grupo, se comparte, cada uno aporta lo que es lo que más está en él, ¿no? Lo que más le gusta, comparte sus opiniones, es más fructífero, ¿no? Joan Pinedo nos dice, no tenemos la libertad de sacar dinero, economía. ¿No? Entonces, están siendo restringidos todos nuestros otros derechos que no sea el derecho a la salud está por encima de los demás derechos por el problema de la pandemia, ¿no? ¿Qué más me dice? A ver, acá hay unos micrófonos apagados. Yamile, a ver, coméntame. ¿Son necesarias, otra pregunta, ¿son necesarias estas decisiones de las autoridades? Sí. ¿Por qué? Siempre el porqué de las cosas. ¿Por qué son necesarias? Para que tengan un orden y evitar que se propague el virus. Ya, muy bien. Muy bien. Son necesarias. ¿Alguna otra intervención? No se olviden de que les estoy mandando una actividad para que puedan desarrollarla y puedan de repente aprofundizarse un poco más sobre el tema. ¿Ya? Nunca me despido de ustedes, pero me estoy despidiendo con anticipación. A ver, sigan participando. La participación es importante.